del Casino Obrero, y ya sabéis que dar las gracias tanto a los asistentes como sobre todo al Centro de Estudios Bejarano por contar una vez más con el Casino Obrero. Ahí están las puertas abiertas. Ya sabéis que estamos intentando arreglar la cantidad de goteras y de historias que tiene el casino, que yo creo que lo vamos a conseguir. Y bueno, estamos ahora en proyecto de remodelar un poquito el salón de abajo y de hacer una serie de cosas que yo creo que va a gustar a toda la gente y darle un nuevo impulso al casino. Y desde aquí pues deciros que si conocéis gente que no sea todavía socio del casino, que se anime, que necesitamos gente pues, para ir corrigiendo todos los desperfectos que tenemos, que son muchos y variados, y ir dando otro nuevo impulso al casino, como que tuvimos en su día. Porque me da mucha pena cuando he entrado ahora de nuevo en la Junta, de haber sido 1.800, 1.900 socios a los que nos encontramos ahora. Pero bueno, a ver si vamos creciendo y eso. Pues nada más, le doy paso a Pepa. Muchas gracias, Jesús. Bueno, yo soy socio, y os animo a serlo también. Yo ya sabéis que mucho no vengo a diario, pero creo que merece la pena ayudar a sostener esta entidad tan importantísima para Béjar, que es fundamental. Un centro así, 140 y tantos años, que ya no me acuerdo exactamente cuáles son, porque hicimos una serie de conferencias. Pero vale mucho tener aquí esta entidad, y muchas gracias, Jesús, porque siempre este espacio es nuestra casa, nos sentimos como tal y nunca hemos tenido ningún problema. Es magnífico estar aquí, así que gracias de nuevo. Bueno, y ahora quería presentarles a Emiliano. Sabéis que publicamos un libro que coordinó Emiliano con Carmen Cascón sobre la historia de los duques de Béjar. Lo presentamos en octubre, me parece que fue, en el Bosque, nada menos, sitio ideal para hablar de los duques. Y bueno, pues decidimos hacer un ciclo de conferencias en la que algunos intérpretes, ya digo, yo con la música ya sabéis, algunos de los participantes del libro, pues nos dieran una conferencia, una charla sobre su capítulo. Hemos tenido ya a Gonzalo Escudero, que además como es el primero porque habló del señorío antes de que fuera ducado. Luego hemos tenido a Raúl Molina, que también fue fantástico, y ahora pues tenemos el privilegio de tener aquí a Emiliano, que va a hablarnos de su capítulo. Bueno, a Emiliano yo creo que ya lo conocéis todo el mundo. Él es licenciado en Geografía y por la universidad nuestra, por la de Salamanca. Le conocimos aquí porque ganó el premio Ciudad de Béjar en 2014, hablando de tu duque, que era Don Manuel, el buen duque, en el sitio de Budas, un libro muy interesante que todavía tenemos en nuestros fondos. Y bueno, luego tuvimos la fortuna de que aceptara ingresar en el Centro de Estudios Bejaranos. Y bueno, él tiene varios másteres, premio extraordinario en algunos, y como decimos siempre, pero es que es verdad, su currículum a lo mejor es más largo que su conferencia. Con lo cual, pues yo creo que está en la página web nuestra los currículums de Emiliano y de otros compañeros. No sé si alguien quiere mirarlo, yo prefiero ahora estarle. Muy bien. Muchas gracias por venir. Bueno, al revés, ya lo sabes. Bueno, pues muchísimas gracias, Pepa. Muchísimas gracias, ya lo has hecho tú también, pero lo quiero hacer yo. Muchísimas gracias al Casino Obrero de Béjar, que como ha dicho Pepa, siempre nos presta estas instalaciones que por otra parte son tan emblemáticas y tan necesarias para la cultura bejarana y que tanto la ha promovido. Por lo cual yo creo que llega el momento, como también ha dicho Pepa y Jesús, de devolver la moneda, y bueno, cuanto más socios, pues mejor, ¿no? Sin lugar a dudas. Bueno, pues como ha dicho Pepa también, vamos a empezar la tercera de las charlas de un ciclo de conferencias, ya lo has dicho tú, Pepa, un ciclo de conferencias que nos planteamos en el Centro de Estudios Bejaranos a raíz de la publicación del libro que tienen en pantalla, esta historia de los duques de Béjar. Y bueno, pensamos que podría estar bien traer a Béjar bueno, pues una serie de personajes que ofrecíamos aquí en el libro, concretamente los duques. ¿Bien? Juan? Sí. ¿Se me oye bien? Sí, no, sí, sí, vale. Bien. Lo dejamos ahí. Esto es un paréntesis. Bueno, les decía que decidimos en el Centro de Estudios Bejaranos que podría estar bien dar a
conocer en Béjar, pues autobiografiados. Entonces, durante la primera mitad del año, pues han venido una serie de compañeros, unas conferencias muy interesantes, seguro que mucho más que la mía, y bueno, hoy me toca a mí. Yo les voy a hablar de Juan Manuel de Zúñiga, es decir, Juan Manuel I, quien, para irnos situando, para que se vayan situando, pues vivió en el siglo XVII. No se nos ha conservado, al menos que yo conozca, ningún tipo de retrato, ningún tipo de imagen de este duque. Sin embargo, hoy estamos en condiciones de intentarnos aproximar a cómo pudo ser físicamente gracias a la IA. Bueno, lo tienen ahí. Ya les advierto que hoy voy a recurrir a la IA en algunas cosas. Es un poco experimento. La verdad que me voy a permitir experimentar. De manera que esto es la primera vez que lo hago y si, bueno, cuando acabe la charla, alguno de ustedes quiere hacer alguna apreciación, en positivo o negativo, precisamente sobre la IA, que nos ha dado mucha guerra a Juan Antonio y a mí ahora para contar esto, pues fantástico. Bueno, la reconstrucción que ha hecho la IA, como ven, es desde luego una reconstrucción, digamos, virtual, no es real. Pero dentro de lo que cabe, se aproxima morfológicamente a los rasgos, ¿no?, que pudieron tener los Zúñiga en lo que se nos ha consultado, ¿no? Una nariz prominente, de eso yo sé también un poco, ¿no? Unos ojos rasgados, aunque desde luego, como están viendo, pues es una figura ciertamente bastante idealizada. Está tomada, por supuesto, cuando era un adolescente. Bueno, sea como sea, es muy poco, por no decir prácticamente nada, lo que conocemos de este duque si nos referimos a su infancia. Sí sabemos, bueno, este dato lo sé gracias a Carmen Cascón, que su nacimiento se produjo en 1622 y que el Ayuntamiento de Béjar lo celebró, bueno, pues con mucho orgullo, ¿no? Con tamboradas, con tañidos de campana. Pagó también una luminaria, una incamisada, que eran, pues quizá los principales festejos que se podían hacer en la Edad Moderna. Pero, ¿quién era Juan Manuel? Bueno, pues, espero que esto funcione, ¿no? Un segundo, esto, vale, lo tengo, vale. ¿Quién era Juan Manuel? Bueno, pues Juan Manuel era, lo tienen en pantalla, se ve mejor que aquí, yo creo, era hijo del duque Francisco, de Francisco III, es decir, del séptimo duque de Béjar, y de Ana de Mendoza, la cual era la duquesa de Mandas y Villanueva. Mandas y Villanueva está en Cerdeña, en Italia. Este es el momento en que Mandas y Villanueva se integran ya para toda la modernidad en el ducado de Béjar, ¿no? Y era también tercera duquesa de Terranova, igual, en Cerdeña. Juan Manuel contaba, creo que aquí lo pongo mejor, sí. Juan Manuel contaba con 5 hermanos legítimos, ¿no? El mayor es Alonso, le sigue Diego el Ciego, Íñigo, Manuel y Juan. Cuando murió su madre, Ana de Mendoza, su padre, Francisco III de Zúñiga, casó con Francisca Pacheco y tuvo con ella otros 2 hijos más que, evidentemente, eran medio hermanos, vamos a llamarlo así, si les parece, ¿no?, de nuestro Juan Manuel, del duque que estamos biografiando. En realidad, como vemos, Juan Manuel no estaba llamado, en principio, a ejercer la titularidad ducal, puesto que, lo están viendo en el árbol genealógico, en realidad era el segundogénito de los Zúñiga, siendo su hermano Alonso el heredero de su padre, es decir, el heredero, lo ven ahí en pantalla, de Francisco de Zúñiga. Bueno, lo señalo ahí con una flecha, aunque bueno, creo que tampoco es absolutamente imprescindible, ¿no? El primogénito es Alonso. Lo habitual en esta época era que el segundo, el tercero, el cuarto hijo varón, pues si no iba a heredar a su padre, pues te acabara ingresando en un convento más bien en la vida religiosa, para acabar ejerciendo un cargo religioso de gran nivel, ¿no? Si era una mujer, pues normalmente acababa ingresando en un convento. Pero si la familia disponía de medios suficientes, y desde luego los duques de Béjar disponían de medios suficientes, era probablemente la familia más rica, o desde luego estaba entre las 2 o 3 más ricas de Castilla de esta época, pues entonces buscaban una alternativa e intentaban generar un mayorazgo para el resto de los hijos, hasta donde pudieran llegar. Esto es justamente lo que ocurrió en este caso, ¿no?
En el contexto que les explico, bueno, antes de nada, no lo he mencionado, lo digo entre paréntesis, un mayorazgo era básicamente que se compraban, se constituían una serie de bienes que se blindaban, ¿no? De manera que no se podían ni vender, ni comprar, ni donar, ni embargar, ni nada por el estilo. Sí que lo podía usufructuar su propietario, pero esto protegía obviamente a la nobleza, ¿no? Era una manera de mantener sus propiedades. Bueno, pues en este contexto, como les decía, el rey católico, es decir, Felipe IV, lo tienen en pantalla, y, bueno, lo conocen todos también, ¿no? Su marido, el conde duque de Olivares, promovían una política de venalidad, no solamente de tierras, sino también de vasallos. En esta época no solo se compraban las tierras, se compraban también a las personas, bueno, la jurisdicción, más bien sobre las personas, ¿no? Por tanto, compran una serie de tierras, compran una serie de vasallos y también un título aprovechando que Felipe IV vendría en esta época, porque estaba embarcado, lo tienen también en pantalla, en la Guerra de los 30 años, que por cierto, en estos momentos entraba en su fase de auge con la presencia de suecos y daneses, lo cual suponía, pues desde luego, una cantidad de gastos absolutamente desorbitados. Es en esta coyuntura, nos decía, cuando en 1630 el duque Francisco III, el padre de nuestro Juan Manuel, que estamos biografiando, negociaría a través de sus agentes en Madrid la compra a la Hacienda Real de una serie de villas. Lo ven aquí en pantalla, bueno, a ver si soy capaz de ponerlo aquí. Bueno, esto obviamente es la provincia actual de Salamanca, lo que compra me he intentado poner en color azul. Como ven, esto es la tierra de Béjar y, bueno, hacia frontera, ¿no?, con Béjar, lo cual era bastante interesante para los zulios. Las villas que compra, pues son las que están viendo en pantalla, son Valero, San Miguel, futuro San Miguel de Valero, a pesar de lo que opine alguien aquí en la sala. Antonio, no podemos evitar estas cosas, ¿no? Bueno, Valero, San Miguel de Valero, El Tornadizo, Los Santos, Endrinal y Frades de la Sierra. Como les digo, esto hacia frontera, ¿no?, por la villa y tierra de Béjar. Se trataba de una serie de villas que pasaron a ser conocidas a partir de estos momentos como las 6 villas, lo tienen ahí también en la pantalla, y que había sido hasta la fecha tierra de realengo. De realengo significa que habían pertenecido al rey. Concretamente, formaban parte de la jurisdicción de Salamanca. Lo están viendo aquí. Yo es que lo veo muy pequeñito, y tú también, Pepa, ¿no? Pero creo que en pantalla se aprecia más o menos, ¿verdad? Ah, vale, pero el ratón no. Veo que el ratón no, pero bueno. ¿Sí? ¿Sí se ve? Ah, vale, es que no lo veo desde aquí. Vale. Vale, pues... Bueno, están viendo Salamanca ahora, aquí, ¿no? Y bueno, la zona que compran es esta, ¿no? La zona que compra el duque de Béjar. Bueno, de todas formas, creo que más o menos se ve, ¿no?, lo que es Salamanca, lo que era Salamanca en la época. Si no me levanto, pero vamos, creo que sí, que se observa perfectamente bien. Vale. El caso es que lo compra el duque Francisco, y se produce el deslinde y apego. El deslinde, con permiso de Álvaro, si no sé si me corriges, tú que de alguna manera afina mucho más, ¿no? El deslinde es un poco el acto de deslindar, no lo dice la cosa, pero sobre el papel en la mesa, cuáles eran los pueblos, ¿no?, que se iban a comprar. Mientras que el apeo es el acto de acudir allí físicamente y marcar los límites. Esto se hacía normalmente en unas rocas, con unas cruces que, por otra parte, pues yo he llegado a ver. Ahora mismo no sabría dónde, pero sé que los he llegado a ver varias veces, ¿no? Bueno, este es el documento de deslinde en cuestión. Este deslinde se hizo el año siguiente, 1632, y en esos momentos el duque Francisco pasó a ser el primer señor de las 6 villas del cuarto de la Peña del Rey, se llamaba así, tras abonar la totalidad de lo pagado. Algunos años más tarde, el duque Francisco VII, compraba también al fisco el título de Marqués de Valero. Evidentemente, lo que se solía hacer era comprar una jurisdicción y un título que le diera, digamos, hoy en día, caché, que le diera prestigio, ¿no?, de alguna manera. Bueno, en las cláusulas fundacionales se establecía que el marquesado de Valero y el ducado de Béjar nunca podrían unirse. El primero tendría que ser necesariamente para el primogénito y el segundo para el segundogénito. Esto ha sido así hasta ahora.
Como están viendo, pues bueno, a la derecha tenemos al actual titular del Ducado de Béjar, Pedro de Alcántara Roca de Robores y Salinas, 10º duque de Béjar, lo es desde 1979, y a la izquierda están viendo a Beltrán de Soto Fernández de Córdoba, es decir, el 11º marqués de Valero, que lo es desde 2024 en un título que ha rehabilitado Felipe VI porque durante mucho tiempo decayó. Bueno, pues como les decía, por cláusula fundacional, el Ducado de Béjar y el Marquesado de Valero no pueden estar unidos y hasta ahora así se ha mantenido. Bueno, el mismo año de 1636, en noviembre, moría el duque Francisco, de modo que su primogénito, Alonso, pasó a ser el... Le doy la vuelta porque aquí yo, la verdad es que veo fatal, ¿no? Me tenía que haber pedido las gafas, error que bueno, pasó a ser, lo tienen ahí en pantalla, ¿no? El 7º duque titular de Béjar es Alonso II, mientras que su segundo génito, Juan Manuel, que es a quien estamos biografiando, como ven, se convirtió en el primer marqués de Valero. El primero, Alonso, tenía en estos momentos 16 años, y el segundo, nuestro Juan Manuel, tenía uno menos, 15. Por esta razón, su padre, el duque Francisco, no sé si se sigue más o menos viendo la genealogía, me imagino que sí, ¿no? Su padre, el duque Francisco, había dejado prevista una curatela que correspondió a Juan de Chaves. Juan de Chaves era un personaje muy importante en la corte en estos momentos. Para que se hagan una idea, era el presidente de Castilla, del Consejo de Castilla. Esto le convertía en el hombre político más importante del Reino de Castilla inmediatamente después del rey. Conocemos también quién era el preceptor de los hermanos Zúñiga, ¿no? Era Francisco José de Zúñiga, del linaje de Cuenca, en este caso, de los Zúñiga Pinal. Es decir, nada tiene que ver con los de Béjar, sí, pero es una rama muy lateral, ¿no? Era el abad de Santa María de Levanza, en el actual municipio de La Pernía, en Valencia. El abad era sobrino, ni más ni nada menos, que del cardenal Trejo. Era también, había sido más bien, paje y caballerizo del duque de Saboya, Manuel Filiberto, al que había acompañado en las campañas en Italia, que se estaban produciendo en estos momentos, como les decía la otra vez, en la guerra de los 30 años, ¿no? Y era sobrino de Felipe III. Bueno, es decir, era un personaje también bastante importante, ¿no? Esto nos habla de los vínculos que tenían en estos momentos los Zúñiga con las oligarquías castellanas, en general hispanas, incluso europeas, en estos momentos. El preceptor Francisco José de Zúñiga y su padre habían servido al duque de Béjar en un pleito que éste había mantenido con el cardenal infante Fernando de Austria, es decir, el hijo de Felipe III, que tenemos aquí también, por tanto, hermano de Felipe IV, ¿no? Bueno, en una ocasión concreta, Felipe IV había regalado 3 hábitos de la orden de, no quiero equivocarme, de la orden de Calatrava, al padre del abad para que éste los distribuyera, perdón, al duque de Béjar para que éste los distribuyera como mejor consideraba, ¿no? Uno de estos hábitos se lo acabó dando, se lo acabó regalando justamente al padre, ¿no?, del preceptor. Ese título pasó al propio preceptor y bueno, todo esto ocurría un poco en premio a una colaboración que estos habían tenido en un pleito, como les decía, contra Felipe IV. Bien, como solía ser habitual entre la nobleza, estaba también previsto que, superada determinada edad, los jóvenes no primogénitos, los que no eran primogénitos, es decir, los que en principio no iban a suceder el ducado de Béjar, ingresaran en la Universidad de Salamanca, ingresaran en la Academia Salmantina, a fin de que pudieran seguir una carrera política o administrativa o aprendieran cánones en religión para, evidentemente, pues, facilitarles la vida. Este fue el caso de Juan Manuel, Diego, Íñigo y Manuel, que, como ya saben, no eran los primogénitos. El primogénito era Alonso. Bueno, es por esto que su hermano mayor, Alonso, ya duque, era ya el 8º titular de Béjar, pedirá al curador de todos ellos, es decir, a Chaves, del que hemos hablado, que era el presidente del Consejo de Castilla, le piden un dictamen para establecer casa de sus hermanos en la ciudad de Tormes, en Salamanca, ¿no?, que además debía estar encabezada por su preceptor. El caso es que si les menciona este dictamen es porque incluye una minuciosa descripción de las necesidades y organización de la Casa de los Zúñiga
en Salamanca. Encarga el duque a Chávez que presupueste cuánto va a valer la casa, que busque el mejor inmueble que pueda, que detalle las necesidades materiales y de servicio, ¿no?, que van a tener sus hermanos, y también el avituallamiento, e incluso cuáles van a ser las viandas. Bueno, pues esto nos permite conocer muy bien, bastante bien, ¿no?, cuál era el nivel de vida de los Zúñiga en estos momentos, en un siglo, por cierto, de absoluta inanición, ¿no?, pero bueno, evidentemente las oligarquías vivían de otra manera. Y bueno, como ya les dije, voy a intentar experimentar hoy con la IA, esperemos que funcione. Y bueno, vamos a oír un pequeño audio que creo que pueden ver ahí en pantalla, una comparativa entre cómo vivía, digamos, un estudiante común en la Universidad de Salamanca y cómo podían vivir los oligarcas. A ver si Aquí tienes el resumen rápido sobre la extravagante vida estudiantil de la nobleza en la Salamanca del siglo XVII. Este documento histórico nos revela cómo los hermanos menores del duque de Béjar se instalaron allí para estudiar, montando una casa que era un auténtico derroche de riqueza en medio de una España, bueno, marcada por la miseria. Primero, hablemos del impresionante despliegue de personal porque es una absoluta locura. Resulta que estos chicos llegaban a la ciudad con apenas 14 añitos, pero traían un séquito desmesurado. Imagínate, tenían un capellán que hacía de tutor, un mayordomo, 12 pajes, ayudas de cámara que también eran barberos, cocineros, un cochero y hasta una señora con experiencia dedicada en exclusiva al cuidado y decoro de su ropa. Segundo, usaban el lujo material como una clarísima estrategia de relaciones públicas. A ver, la casa estudiantil era un escaparate total del poderío de la familia Zúñiga. En pleno siglo XVII, una época de enorme carencia en el país, estos chavales disfrutaban de aposentos decorados con tapices carísimos, 32 sillas, vajilla de plata, fuentes e incluso un oratorio privado. Vamos, que vivían a todo tren. Y finalmente, ojo al presupuesto gastronómico que era desorbitado. Gastaban nada menos que 100 reales al día en comida. Para que os hagáis una idea, eso son 36.500 reales al año. Un contraste brutal con la inanición general del país, porque el marqués y sus hermanos consumían a diario vaca, carnero, perdices, pichones y exquisiteces como la empanada inglesa. En definitiva, la etapa universitaria de estos aristócratas iba mucho más allá de los libros. Era una exhibición deslumbrante de poder, opulencia y absoluto privilegio social. Y así era. Además, los Zúñiga, como cualquier oligarca de la época, estaba absolutamente obligado a exhibir la riqueza, bueno, cosa que, haciendo un paréntesis un poco tonto, sigue ocurriendo hoy en día. Claro, no es lo mismo que tú vayas andando a la universidad que aparezcas en un Porsche, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues esto, haciendo un paralelo, es... Aquí tienes el resumen. No quiero eso, quiero eso. Bueno, están viendo ahí un vídeo, dura muy poquito, ¿eh? Es también una reconstrucción por IA, dura muy poco. Ven, a ver si soy capaz de señalarlo, ven en primer término al marqués de Valero, supuesto, es una reconstrucción absolutamente ideal, por supuesto, ¿no? Sus hermanos pequeños, vemos aquí al preceptor, vemos un sirviente, ven toda la platería en primer término. Esto no lo describe, lo que han oído en el audio está descrito en un documento, por supuesto, el de Chávez, ¿no? Ven al preceptor, ¿no? Y bueno, ahora vamos a ver al propio marqués con su barbero, o cortándole la barba, y finalmente a los sirvientes. Dura, como decimos, muy poco. Bueno, nada, es mínimo, pero se ven, lo dicho, los tapices, el lujo, el escudo que hay ahí no es nada, para nada de los Zúñiga, pero bueno, más o menos nos puede valer, ¿no? Bien, los hermanos empezaron las clases el 30 de junio de 1637, que era la festividad de San Lucas. En realidad da igual un poco cuando empezaron las clases, porque en esta época era un chollo, porque sencillamente con ir 6 meses a clase y demostrar que había sido 6 meses a clase, superabas el curso, ¿no? No había exámenes, no había nada por el estilo, con lo cual, pues nada. Bien, sin embargo, cuando vemos la documentación de la época, ¿no?, nos encontramos con que están escritos los 3 hermanos de Juan Manuel, pero él no. Lo ven aquí, bueno, no sé hasta qué punto se ve aquí, yo lo veo muy mal, pero dice aquí Don Ti, no sé si lo ven, Don Diego de Zúñiga. Bueno, les he puesto la transcripción a la derecha, que creo que se ve también bastante bien, ¿no? Don Íñigo de Zúñiga, efectivamente, y Don Manuel de Zúñiga. O sea que más o menos se ve. Bueno, Juan Manuel, por consiguiente, nunca se matriculó. ¿Por qué? Bueno, pues porque en realidad
El proyecto de que los hermanos estudiaran, aunque había sido ejecutado por su hermano, el duque Alonso, si se acuerdan, ¿no? Pues en realidad era anterior, había partido de los padres de todos ellos, ¿no? Es decir, de la madre, Ana de Mendoza, y del padre, el duque Francisco. Fallecido el duque Francisco, el joven Juan Manuel se había convertido, como ya les he comentado, en marqués de Valero, ¿no? Es decir, en un noble titulado castellano. Una circunstancia en la que dejó de ser prioritaria su educación, porque además tenía la vida absolutamente garantizada a través del mayorazgo, evidentemente, ¿no? Y bueno, como tal noble titulado, no solamente es que no necesitara esa formación, sino que esa formación ni tan siquiera estaba bien lista, y así lo reconoce su preceptor, como están viendo, dice: por su grandeza no tiene necesidad. Bueno, habrá que esperar a 1663 para volver a tener noticias importantes en la biografía del joven primer marqués de Valero, ya primer marqués de Valero. Su hermano, el duque Alonso, al cumplir 18 años, casaba con Victoria Ponce de León. Bueno, lo importante es que con este matrimonio, tenía 18 años, con este matrimonio adquiría la mayoría de edad de hecho, porque jurídicamente, legalmente, la mayoría de edad en esta época se alcanzaba a los 25 años. Pues a partir de estos momentos, una vez que se casa, adquiere el derecho a administrar sus propios bienes y también, evidentemente, los de su mujer. ¿Vale? De este modo, el duque Alonso, solamente un año de 18 años, ¿no? Un año mayor que nuestro Juan Manuel, el que estamos biografiando, pasaba a ser el curador legal de sus hermanos. Como les digo, insisto en ello, Juan Manuel tenía 17 años. Bien, en estas condiciones el marqués de Valero pudo iniciar su vida pública. En estas condiciones me refiero a que cumplió ya los 18 años. Y lo hizo de la mano de su hermano y también del conde de Monterrey, una figura muy importante también en la Castilla de la época. Pues bien, todos ellos, Alonso, Juan Manuel, el conde de Monterrey, hicieron las peticiones oportunas al Consejo de Castilla para solicitar el permiso para poder iniciar su vida pública. Y así fue. El marqués de Valero, Juan Manuel, recibía una serie de mercedes que elegía él mismo, entre ellas las siguientes. Para el inicio de su carrera política y administrativa, se le ofrecía la posibilidad de ser gentilhombre de cámara del rey, de Felipe IV. Esto era un cargo fundamental, porque los gentilhombres, de lo que se encargaban era del cuidado personal del rey. Vamos, incluso había uno de ellos que era el gentilhombre de retreta, que literalmente era el que movía el orinal del rey. Entonces, esto le daba una cercanía a la figura del monarca, que en estos momentos era el hacedor de prebendas, ¿no? Enorme. Era el momento, esta cercanía, lo que les permitía a lo mejor, pues no sé, pedir cualquier prebenda, permitir solicitar al rey que les permitiera, por ejemplo, hipotecar un bien cuando estaban ahogados de dinero, colocar a quien fuera. Bueno, era un cargo ciertamente muy importante. De hecho, le ofrecieron también la opción de ser mayordomo, pero lo rechazó, prefirió ser gentilhombre. Para el inicio de su carrera militar se le daba la opción de ser, de que dirigiera un tercio en condición de capitán, bien de infantería, bien de caballería, lo que él considerara oportuno. Bueno, eso sí, sin sueldo, como era habitual entre la nobleza en estos momentos, porque bueno, estaba muy mal visto que un noble que se suponía que tenía que defender al conjunto social obrara, ¿no? Bueno, se comprometía también previamente a aprender el oficio militar sirviendo al cardenal Infante, que si se acuerdan lo hemos visto la otra vez, ¿no? Fernando de Austria, hijo de Felipe III. Que yo sepa, nunca ocurrió esto, nunca fue ni capitán, ni sirvió ni un tercio, ni nada por el estilo, luego lo mencionaré, llegado al caso. Bien, pero en otro orden de cosas, en los siguientes años, tenemos algunas noticias, no demasiadas, sobre la trayectoria vital del marqués, entre las que destacaría básicamente lo siguiente, porque veo que me estoy enrollando. Yo quería haber hecho 40 minutos y llevo ya media hora, porque no. Pero bueno, en fin, vale. Se queja del miedo que le había producido su padre durante toda la vida, ¿no? Se queja de que se había visto obligado a renunciar a la legítima parte que le correspondía por favor a su padre. Esto, por otra parte, no es nada extraño,
Conviene recordar cómo en esta época el amor, por ejemplo, el amor entre el matrimonio era absolutamente nulo, ¿no? Los matrimonios eran de absoluta conveniencia, era un negocio para la familia. Y los hijos, pues bueno, pues un poco igual, ¿no? Eran secundarios. Lo importante era el linaje. Los maltratos, incluidos entre los duques de Béjar, eran muy frecuentes. Conocemos el caso de Teresa III, de una serie de duquesas que fueron maltratadas. Y en este caso, el hijo también. No es la primera vez que yo me encuentro esto en la documentación, es muy frecuente. Acusa también a su hermano mayor, al duque Alonso, ¿no? Pues ser un poco, si me permiten la expresión, de la Virgen del Puño, ¿no? De ser, pues, muy avariento. Cuenta cómo una vez le acompañó en un viaje, en una jornada que se llamaba en la época, a Zaragoza, pero iban un poco en representación del ducado, no es que fuera un viaje de placer, ni muchísimo menos, ¿no? Bueno, entonces cayó enfermo y resulta que su hermano el duque pretendió cobrarle los gastos de la enfermedad. Entonces, bueno, pues le dice, pero es un cutre, ¿no? De algún modo, tienen ahí el texto, dice, y aunque por la enfermedad que allí, en Zaragoza, se me curó, se me podría cargar algo más que a mis hermanos, por el viaje nos pagaban, ¿no? Es tan poco que da vergüenza decir esto, ¿no? Es decir, me estás cobrando una miseria cuando se supone que eres un noble que debería ser generoso, ¿no? Bueno, pide también, por ejemplo, repartir los gastos del funeral de su padre, del duque Francisco, porque se los había encargado a la legítima suya, la particular, absolutamente todo, ¿no? Y es en esta época también cuando realiza los dos únicos viajes que conocemos, al menos que yo conozca, uno a Zaragoza y otro a Madrid. Cuando digo los dos únicos viajes, me refiero a jornadas, viajes extensos, porque evidentemente moverse sí que se movía de vez en cuando, ¿no? De esto os cabe deducir la querencia que todavía este duque, el noveno titular de Béjar, todavía en esta época en la que yo estoy hablando, Marqués de Valero, de la querencia que tenía por vivir en la Villa Serrana, esta villa tan bonita en la que estamos, ¿no? En Béjar. Bueno, nada destacable vuelve a ocurrir hasta 1647, un año en que Juan Manuel, nuestro biografiado, que tiene en estos momentos, no quiero equivocar, de 23 años, contrae matrimonio con Teresa Sarmiento de la Cerda, de 16. Es, evidentemente, la primera marquesa de Valero. Su madre, que realmente es la titular, es la cuarta duquesa de Híjar. Es también, como están viendo, duquesa de Lucena y Arriaga, condesa de Belchite y de Bajona, ¿no? Está casada con Rodrigo Sarmiento, como están viendo, que era el segundo marqués de Alenquer. Este va a ser un título que después van a tener el duque de Béjar. El octavo conde de Ribadeo, el séptimo conde de Salinas. Bueno, en fin, como ven, es una familia de mucho peso. Su hija es Teresa Sarmiento y, como están viendo, ¿no?, acaba casando con el que era el primer marqués de Valero. La boda se produjo por palabras de presente. Una expresión que a mí me hace mucha gracia porque se aplica a las bodas cuando los novios no están presentes, justamente, ¿no? Pero bueno, disponemos un poco del texto. Dice, se desposaran por palabras de presente que hagan legítimo y verdadero matrimonio. Y para ello, ayer, sábado, que se contaron 25 de este presente mes de mayo, perdónenme porque es que no veo muy bien la letra, pero bueno, la tienen ahí en grande en cualquier caso, ¿no? Entregó el señor duque del infantado poder especial del dicho señor Marqués de Valero al dicho señor duque de Híjar, para que el señor don Jaime, su hijo, duque y señor de Híjar, Marqués de Alenquer, como ves, es un poco lioso, se desposase por palabras de presente que hagan verdadero matrimonio con la dicha señora doña Teresa de la Cerda y Mendoza, su hermana. Es decir, todo este galimatías, que es complicado, ¿no?, la primera vez que se lee, lo que nos viene a decir es que el Marqués de Valero entrega un poder al duque de Híjar, padre, que se llama Rodrigo, si se acuerdan, para que el hermano de Teresa, que es Jaime, el que están viendo en pantalla, la despose en nombre del Marqués de Valero. ¿Ok? A continuación no lo voy a leer porque es un poco largo, pero bueno, tienen un poco lo que son los testigos por parte del Marqués de Valero y por parte de los duques de Híjar. Bien, ¿qué buscaban los Zúñiga con esta boda? Pues buscaban una alianza muy potente dentro de lo que era la España de la época. Los duques de Híjar constituían el clan de Aragón. Era probablemente la familia más destacada de la corte madrileña en estos momentos. Sin embargo, este proyecto a largo plazo, a medio plazo,
de los Zúñiga se va a ver abortado de alguna manera. ¿Por qué? Pues porque su padre, Rodrigo, bueno, no sé si lo van siguiendo, ¿vale? El padre, Rodrigo, fue detenido acusado de participar en la revuelta aragonesa, en una revuelta que se produjo en Aragón. Bien, era una revuelta secesionista, apoyada por Francia, y uno de los objetivos era justamente que Rodrigo, el padre de Teresa, fuera coronado rey de Aragón. Entonces, bueno, cuando digo rey de Aragón, no sé si lo puedo señalar con el ratón, y si no, bueno, da igual, ¿no? Están viendo que lo que era la corona de Aragón es un concepto mucho más grande que el concepto de reino de Aragón, porque incluía el reino de Aragón, los cotados catalanes, lo ven en amarillo, muy grande, ¿no? El reino de Valencia y el reino de Baleares. Entonces, Rodrigo, el padre de Teresa, fue detenido, fue encarcelado en el castillo de León, están viendo ahí la imagen del aspecto actual de este castillo, y aunque le torturaron varias veces, lo cierto es que nunca llegó a decir que había participado, ¿no?, en esta revuelta. En cualquier caso, murió en el castillo de León. En los años siguientes, el acontecimiento más destacado en la biografía de Juan Manuel fue justamente el nacimiento de sus 3 hijos. Manuel, que va a ser el futuro duque de Béjar, estamos hablando del buen duque, una figura, creo, bastante conocida aquí en Béjar, y del tercero, que es Baltasar, el futuro segundo marqués de Abreu, ¿no? Nace Manuela en 1655, Manuel 2 años más tarde, en el 57, y Baltasar otros 2 años más tarde, es decir, en el 59. A estos se unen otros 2 hijos ilegítimos más. Son Francisco de Zúñiga, el futuro obispo de Ciudad Rodrigo, un personaje que se empieza a conocer últimamente muy bien, hasta ahora no estaba estudiado, pero últimamente sí, y quizá Sor Francisca de Santa Teresa, que tampoco tenemos seguridad de que fuera su hija, pero todo indica que sí, porque en el testamento aparecen juntos y reciben la misma dote, con lo cual, en principio, pues parece ser que sí, además esto era muy frecuente. Bueno, mientras tanto, en 1640, un año centrífugo para la monarquía española, se producen múltiples revueltas, entre ellas la que ya les he citado, ¿no?, de Aragón, y en estos momentos una de estas revueltas es la que se produce en Portugal. Portugal estaba unido, como recuerdan, como saben, estaba unido en estos momentos, desde la época de Felipe II, a Castilla. Pues bien, el duque de Braganza se convierte en el rey portugués, lo están viendo aquí, es Juan IV. Pero este movimiento secesionista de Portugal se producía en plena guerra de los 30 años. Una guerra que iba muy avanzada y a la que, si se acuerdan, ya me he referido, porque dura 30 años, evidentemente da mucho juego, ¿no? Este contexto internacional determinaba que el rey católico, es decir, Felipe IV, y su aliado, el conde duque de Olivares, estuvieran obligados a dar prioridad a otros frentes distintos al portugués, ¿no? Por eso, bueno, están viendo aquí lo que es el mapa pequeñito de la guerra de los 30 años, que vimos la otra vez, y un poco en grande he intentado poner cuáles eran los conflictos que había en estos momentos en la península ibérica. El más importante es la secesión de Portugal, que están viendo, pero vean también como hay un conflicto en Cataluña, de hecho estaba siendo invadido, ¿no?, por Francia, la revuelta de Aragón, en Sevilla, por ejemplo, hay otra revuelta de Medina Sidonia, que va buscando también el mismo objetivo. Es decir, es un año ciertamente muy complicado, ¿no? Por eso, como les decía, los recursos políticos y militares del Estado se desviaron preferentemente a otras fronteras, ¿no?, a otras fronteras prioritarias, y la más importante era Portugal, frente a Francia, para evitar la invasión, ¿no? Porque, bueno, los tercios españoles estaban combatiendo en Europa, pero Castilla nunca había sido invadida. Entonces, ese era el objetivo. Bueno, ya saben que, por otra parte, había provocado la guerra el colapso económico de la monarquía. Recuerden cómo, lo hemos visto, ¿no?, es justamente este momento en que se constituye el marqués de Abreu como una venta. Es una manera de conseguir dinero, ¿no?, para la guerra. Por eso, el conflicto con Portugal tuvo en todo momento un carácter meramente defensivo, nunca ofensivo. Los castellanos se vieron obligados a autoproveerse, ¿no?, a mantener una guerra autosostenida, en la que los recursos ¿de dónde provenían? Pues provenían del entorno próximo. Esta política afectó a Béjar directamente. ¿Por qué? Pues porque Béjar pertenecía a la Capitanía General de Ciudad Rodrigo, que están viendo aquí, ¿no? La villa de Béjar era la más importante de todo este entorno, por tanto se vio obligada a poner
prácticamente todos los recursos para la defensa de la raya portuguesa. Y si esto mermó las arcas del duque, que las mermó, hay mucha documentación al respecto, ¿no? Pues lo cierto es que, como siempre, ¿quién financió la guerra? Pues aquellos de los que tenían los recursos el duque. Es decir, básicamente, ¿no?, de todos los vasallos de la villa y tierra de Béjar, que lo pasaron francamente mal en esta época. Bueno, esto de que la guerra la pague quien la pague, creo que sigue siendo un poco exactamente igual, ¿no? Y si no, que nos lo digan últimamente con la de Sevilla. Pero bueno, pues así casi 400 años después, ¿no? En cualquier caso, es por este carácter no ofensivo de la guerra que el primer marqués de Valero, si alguna vez llegó a participar en ella, que yo tengo muchísimas dudas al respecto, ¿no?, lo hizo desde un frente que estaba obligado a estar siempre en la retaguardia y en labores a lo sumo de vigilancia. De manera que su carrera militar, insisto, absolutamente nebulosa, fue escasamente relevante, al menos hasta donde sabemos o hasta donde yo sé. Bien, en 1648 se produce la paz de Westfalia. La paz de Westfalia viene a poner punto y final a la guerra de los 30 años, ¿no? Bueno, pues en estos momentos Castilla, ahora ya sí podía pasar a la ofensiva, aunque es verdad que va a llegar tarde, no va a conseguir retener Portugal. Lo hacía desde un doble frente, lo tienen en el mapa de la derecha. El objetivo era... Si se ve el ratón, no se ve, me parece, aquí sí, pero ahí no. Bueno, el objetivo era llegar a Lisboa, esto era la línea fundamental de ataque, ¿no? Pero se generaba un segundo frente, lo están viendo al norte, ¿no?, con el objetivo de distraer a las tropas, ¿no?, de obligar a tener ese doble frente de alguna manera. Bueno, en 1648, justo cuando acaba la paz de Westfalia, el marqués de Valero informaba a su hermano, el duque Alonso, que no había ningún tipo de novedades en el frente. Decía que, que Elba continuaba cercada con éxito la marcha de los castellanos hacia Lisboa y también que esperaban en breve la toma de Monzón, muy cerquita de Galicia, en el norte, ¿no? Pero desde luego, la mera existencia de esta carta no significa en absoluto que el primer marqués de Valero participara en el conflicto. Más bien, justo al contrario. Es extrañísimo que si hubiera participado de forma muy directa en el conflicto, no nos hubiera quedado documentación oficial que existía en el siglo XVII, que conocemos, para absolutamente cualquier nombre de la época, ¿no? Bueno, en todo caso, el año clave en la vida de Juan Manuel llegaría 2 años más tarde, en 1660. Su hermano, el octavo duque de Béjar, Alonso II, paseaba en carruaje con el conde de Paredes por el Prado de San Jerónimo de Madrid. Están viendo que no hay más a la izquierda, este era el lugar lúdico de Madrid, ¿no? Era también un lugar de exhibición de la riqueza, de las oligarquías, pero en todo caso paseaban. A la derecha están viendo abajo, no sé si lo llegan a ver, lo que era San Jerónimo, ¿no?, el monasterio, bueno, y la carrera. El caso es que estaban aquí y de repente le sobrevino al duque Alonso una apoplejía de la que murió instantáneamente. Murió al instante. Me lo quito del medio con una vez. Bueno, era el 1 de agosto de 1660. No dejaba herederos. Bueno, 2 días más tarde, los agentes de su hermano, Juan Manuel, hasta ahora primer marqués de Valero, tomaba posesión en Béjar del ducado. Lo señalo ahí en una flecha. A partir de estos momentos, Juan Manuel es el 9º duque de Béjar. Bien, no solamente adquiría el ducado, sino, bueno, pues todo lo que son los títulos asociados a la casa zúñiga, ¿no? Es duque de Béjar, es duque de Mándar, de Portanova, es también marqués de Gibraleón, es conde de Belalcázar, conde de Bañares. Bueno, aparte de esto, ya sin titulación, pues es propietario también de una serie de estados, por ejemplo Capilla, en Castilla, ¿no? Capilla, Burdillos, Curiel. En Valencia tiene varias baronías, como por ejemplo la de Onil, que están viendo aquí, y en Cerdeña, pues exactamente lo mismo, tiene varias baronías. La estructura de Cerdeña es similar a la de Aragón porque Cerdeña pertenecía a la corona de Aragón. El cambio en la cúpula del estado de Béjar, este cambio de titular de Béjar, comportó automáticamente también el cambio en la titularidad de Valero. Pues, como ya saben, este último título era incompatible con la dignidad ducal de Béjar, debiendo, por tanto, pasar... A ver,
Me ha salido una cosa rara. Sí. Bueno, por tanto, el marquesado de Valero tenía que pasar al segundogénito varón de los Zúñiga. Así es que, estando Manuel llamado a ser el 10º duque de Béjar, digo llamado porque en estos momentos tenía solo 3 años, ¿de acuerdo? Entonces, estando llamando a ser el 10º duque de Béjar, insisto, es el buen duque, el único duque que está enterrado aquí en Béjar, ¿no? Pues su hermano Baltasar se convirtió en el segundo marqués de Valero, también inesperadamente, tenía 2 años. Bueno, cuando hablamos del marqués de Valero, en singular, porque evidentemente hay varios marqueses de Valero, ¿a quién nos referimos? Pues nos referimos justamente a este, a Baltasar de Zúñiga. Están viendo ahí una imagen, pero ya evidentemente de adulto. Sería un personaje central en la corte castellana, no muy bien estudiado hasta ahora, pero bueno, aquí en Béjar ya estamos empezando a meterle mano al asunto. Es un personaje central, llegó a ser, por ejemplo, virrey de México y bueno, estaba absolutamente forrado de pasta, ¿no? Tenía muchísimo dinero. Bueno, la renuncia de su padre, al mayorazgo y al título de Valero se produjo, lo tengo por aquí, la fecha exacta, el 30 de agosto. Vale. Sin embargo, Juan Manuel, que era ya duque de Béjar, había pasado a ser duque de Béjar tan inesperadamente como inesperadamente dejó de serlo, porque murió justamente a los 3 meses y medio de haber adquirido la titularidad ducal. Es por esta razón que cuando me tocó hacer la biografía de este duque, que era complicada, que eran solamente 3 meses y medio, ¿no? Pues decidí que a lo mejor un buen título para el capítulo era El Duque Relámpago. Esto no es una idea mía, estoy parafraseando a Alfonso Dávila, que cuando historió el reinado de Luis I, el hijo de Felipe V, que fue rey solamente 8 meses, lo llamó el Rey Relámpago, ¿no? Pues a mí me parecía que podíamos tener aquí también un Duque Relámpago, ¿no? De ahí un poco la denominación. Bueno, lo dicho, 3 meses y medio, muere el 14 de noviembre de ese mismo año, 1660, lo hace a la medianoche y lo hace en el Palacio Ducal de Béjar, que conocen todos ustedes mejor que yo, ¿no? Lo hace a tenor de una enfermedad que desconocemos. Tenemos noticias, eso sí, de que la agonía del que era el 9º titular de Béjar fue larga y que estuvo postrado en la cama con unos dolores que incluso le imposibilitaron hasta el punto de que no pudo hacer testamento. Lo único que pudo hacer fue, eso sí, un poder para que una vez fallecido, fue después de que él murió, sus herederos, sus legatarios, pudieran hacer el testamento en su nombre. Bueno, ahí tienen la imagen, ¿no?, del testamento en el cual dice: y no firmó su excelencia porque dijo no poder por el aprieto y gravedad de su enfermedad. Bien, de nuevo me voy a apoyar en la IA, si me permiten, para hacer un brevísimo análisis de lo que es el testamento del 9º duque de Béjar. A ver si no quieren. En 1660, el 9º duque de Béjar dejó escritas sus últimas voluntades. Vamos a ver qué decían. Y ojo, porque aquí no solo se habla de títulos y fortunas, sino también de muchas obligaciones. Lo primero era lo primero.